Shalom, que el Eterno derrame muchas bendiciones sobre su vida en este día. Dice la Escritura en Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Elohim, el cual hace todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, ¿verdad? Es normal que nosotros querramos salir de ellas lo más rápido posible. A nadie le gusta pasar por una prueba, a nadie le gusta estar en momentos difíciles de enfermedad, de falta de provisión, con problemas dentro del hogar. A nadie le gusta vivir situaciones embarazosas, difíciles, que nos afecten emocionalmente y que nos aflijan. Pero son necesarias, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Son necesarias las pruebas todos los días. Todos los días vamos a vivir pruebas. Sin embargo, hay pruebas que son un poco más largas y dentro de esas pruebas nosotros vamos recibiendo como respuestas del Señor, palabras del Señor, que el Eterno nos va como guiando en el camino de esa prueba. Recibimos una palabra, la tomamos, y quiero hacer la aclaratoria de cuando hablo de palabras, son palabras que están alineadas a su voluntad y a sus principios, porque puede que recibamos palabras de algunas autoridades o en alguna congregación que no necesariamente vengan del Eterno, sino tal vez del propio corazón de la persona. No, me refiero a palabras que han sido confirmadas, a palabras que realmente no violenten los principios del Eterno, porque puede ser una palabra que es directa para su vida, pero apegada siempre al principio del Eterno. Entonces, cuando entramos en ese proceso de prueba, de recibir palabras, entonces empezamos también a preguntarnos cuándo van a suceder estas cosas, tal como lo dijeron los discípulos en algún momento que el Mesías les manifestó acerca del reino. ¿Cuándo serán estas cosas? Eso es normal que tengamos este deseo de ver materializado la palabra que hemos recibido. ¿Cuándo? ¿Cómo se van a desarrollar los eventos? Es normal que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Pero en la medida que nos vamos preguntando, en la medida que va pasando el tiempo, entonces entramos como en un proceso de ansiedad, de querer que las cosas sucedan pronto e inclusive podemos hasta involucrarnos en situaciones porque queremos que la palabra se cumpla. Entramos en un proceso de preocupación, se cumplirá, no se cumplirá, ya ha pasado mucho tiempo, comienza el alma a desfallecer, comienza a entristecerse, comienza inclusive hasta perder la esperanza. Sin embargo, aunque usted desfallezca, aunque usted pierda su esperanza, la palabra que el Señor dio, esa palabra se va a cumplir porque no depende de usted, depende de sí mismo, depende de que en su tiempo el Eterno la va a cumplir. Dice la Escritura en el Salmo 62:8, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Y en el Salmo 119:166 dice, tu salvación he esperado, oh Eterno, y tus mandamientos he puesto por obra. Entonces aquí vemos dos acciones que la palabra nos demanda, aunque el salmista decía, él decía, esperad, esperad siempre, esperad en él en todo tiempo, en tu salvación he esperado, sigo esperando. Pero en la segunda parte de cada una de las citas que ya mencioné, dice dos acciones que debemos tomar mientras nosotros esperamos una respuesta, mientras estamos esperando el cumplimiento de esa palabra. Y una de las respuestas es que él dice que derrama su corazón delante del Eterno. Él dice, derramad delante de él vuestro corazón. Y el segundo cita dice, oh Eterno, y tus mandamientos he puesto por obra. Entonces, una acción que hacemos mientras esperamos es derramar el corazón delante del Eterno, es en ese tiempo, porque la paciencia tiene que ver con el tiempo de espera, es
estar conectados con el Eterno, intimar con Él cada día, conectarnos espiritual y emocionalmente con Él, manifestarle lo que hay de nuestro corazón en medio de esa situación que están viviendo, en medio de esa prueba, en medio de esas respuestas que están esperando, en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación, es derramar el corazón delante de la presencia del Eterno. Y lo segundo, él dice que tus mandamientos he puesto por obra. Obviamente, para poner por obra los mandamientos necesitas primero conocerlos. Entonces necesitas estudiar para luego poner por obra. Entonces el salmista no solamente estaba intimando con el Eterno, sino que también estaba estudiando acerca de la voluntad del Eterno plasmada en su palabra, para entonces poner por obra lo que el Eterno demanda allí, mientras él está esperando la respuesta o el cumplimiento de la palabra que le fue dada. Entonces, la espera, el ser paciente no tiene que ver con echarme en mi casa o echarme en una cama deprimida, voy a esperar que aquí se cumpla el tiempo, o que el Eterno diga ya, o se dé el cumplimiento de esa palabra, no, o de esa respuesta, no. Esperar es una actitud activa, una actitud de conexión con el Eterno a través de la oración y a través de la palabra. No es un estado de depresión o un estado de pasividad, no. Mientras tú esperas, estás actuando, estás obedeciendo, estás en comunicación con el Eterno, solamente estás esperando que Él cumpla su palabra, que Él cumpla ese propósito, que Él dé cumplimiento a ello. Pero mientras tanto estás en conexión, en comunión, estudiando, aprendiendo, creciendo, desarrollándote. Dice el Salmo 41. Pacientemente esperé al Eterno, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, ¿cómo se van a desarrollar los eventos? ¿Qué va a hacer el Eterno para que eso se cumpla? Eso es potestad del Eterno. Él se inclinó y oyó mi clamor en medio de ese proceso de derramar mi corazón y en medio de ese proceso de estudiar tu palabra. A veces nosotros queremos saberlo todo, a veces nosotros queremos saber cómo el Eterno va a hacer las cosas, a veces nosotros queremos controlar el procedimiento, intervenir, meter nuestra mano, apresurar el cumplimiento de una palabra, sin entender que el Eterno es soberano, hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él lo quiere. De allí que entra la cita que vimos al principio, Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿quién sabe por dónde viene el viento y por dónde se va? Nadie. ¿Cómo crecen los huesos en la mujer encinta? Solo el Eterno lo sabe. Así como tú ignoras estos dos puntos, ignoras la obra del Eterno, el cual hace todas las cosas. Así dice el Eterno. Tú no sabes cómo el Eterno va a dar cumplimiento a esa palabra. Tú no sabes cómo el Eterno lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, qué elementos va a usar. Tú no lo sabes. No está en tu potestad tampoco saberlo. Solo el Eterno, en su voluntad, el Eterno dará cumplimiento a esa respuesta cuando, como Él lo decida, porque es su potestad, son sus métodos. Él va a concederte, Él va a dar el cumplimiento, Él lo va a hacer en su tiempo perfecto, cuando Él organice las situaciones, Él va a hacer todo para que esa bendición llegue a tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer mientras esperas? Mientras esperas pacientemente, esperar con paciencia de manera activa, que en su tiempo, que en su voluntad perfecta, que bajo sus principios, que de manera fluida,
el Eterno va a dar cumplimiento a esa respuesta que tú estás esperando.